¿Qué tal? Buenos días. Quedó congelado el chat. Ahí está. Eh, Bien, veo que me están comentando que ya están matriculados en el laboratorio y que están viendo si está el curso completo. ¿Sí? Se están matriculando en el laboratorio, que les informarán en el momento que se empieza. ¿Cómo está el audio? Bien, perfecto. En un rato, entonces, cuando eh, estén la mayoría, por ahora estamos en el 50% de alumnos presentes, vamos a hacer una prueba vía Meet a ver si de aquí en adelante, las próximas, a partir del viernes, ya nos podemos comunicar directamente vía Meet. Por hoy vamos a trabajar acá en Jitsi y luego veremos las próximas clases de hacerlo por Meet directamente. Ya programarlo con Calendar y ya que les quede a ustedes el encuentro en ese por ese medio. Les quería comentar que les subí un libro interactivo, eh, y les había pedido que leyeran alguna introducción de primer principio, pero después mirándolo más detenidamente me di cuenta que quizás eh, cuando tengan tiempo les conviene ver la parte previa a primer principio, que es gases ideales. ¿Sí? Hay bastantes cuestiones de los gases ideales o de aquellos que se comportan como ideales a través de la ecuación general de estado y algunas propiedades de la energía cinética de traslación de las moléculas, que se puede expresar como función de la temperatura y que nos va a ser muy útil cuando hablemos de energía interna. ¿Sí? Entonces, revisen la parte de gases ideales, a modo de poder conocer las características de estos gases con los que vamos a trabajar como sistemas, como parte de los sistemas a los que le vamos a aplicar el primer principio de la termodinámica. Entonces, espero que hayan podido consultar el link, lo puse en la primera parte de novedades, y luego lo repliqué en la unidad, en el tema 2. Y bueno, quizás pueda ser una buena ayuda que nos sirva de libro de cabecera, además de toda la bibliografía obligatoria, ¿no? Por supuesto. No es exclusivo el libro, pero quizás nos sirva para recurrir a alguna explicación cuando se complique un poco los conceptos, la parte conceptual. Entonces, vamos a seguir así con esta parte. Está en tema 2. Subí la presentación que voy a poner ahora en un modo quizás diferente. Yo lo que voy a compartir con ustedes es un prezi. La subí en versión PowerPoint. La acabo de subir, así que quizás por ahí no la vieron, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer desde desde esta aula, y luego ustedes pues tienen el apoyo de lo que está subido en tema 2. ¿Sí? Es más, subí un cuestionario, eh, puse los objetivos con los cuales ustedes tienen que leer el primer principio, apuntando a esos objetivos como una guía de lectura, y también puse un cuestionario de cuestiones muy, muy básicas, indispensables para resolver cualquier problema. ¿Sí? Que también lo pueden contestar en el foro, que eso viene funcionando. Ya sé que no funciona con todos, que funciona con algunos y algunas compañeras de ustedes, pero les puede servir a los que están entrando en tema de a poco. Bien. Bueno, cualquier cosa ustedes, a veces no sé si comparto bien la pantalla, me dicen si hay algún inconveniente o si hay un tema de audio, pueden hablar o decirme vía el chat. Entonces voy a compartir la pantalla. Eh,
Y vamos a partir de esta idea de equilibrio térmico. Cuando empezamos la parte de termometría, de temperatura y calor, comenzamos partiendo del equilibrio térmico, ¿sí? Como la temperatura, la propiedad que tenían en común los cuerpos que estaban en contacto por una pared que permitía el paso de calor en forma de energía de un sistema a otro, una pared diatérmana. Habíamos trabajado estos conceptos de temperatura partiendo de determinadas escalas. Estas escalas estaban caracterizadas por determinados puntos. Uno es el punto triple del agua. Ahí tienen ustedes la figura de una celda de punto triple donde coexisten agua, hielo y vapor de agua, ¿sí? A esto lo tomamos como 0 grados centígrados o 273 Kelvin, ¿sí? Algunos los toman con unos decimales después, pero bueno, podríamos aceptar 273 Kelvin o 0 grados, la equivalencia a 0 grados centígrados. Y estas escalas fueron con las que, y la temperatura de vapor de agua a 100 grados centígrados o 373 Kelvin fueron los límites de las escalas con los cuales fueron regulados los termómetros, ¿sí? El termómetro de bulbo, ¿sí? Que aprovecha la dilatación del líquido para que podamos marcar el 0 grados y el 273, ¿sí? O sus correspondientes medidas en el sistema Kelvin. Y estaba el otro termómetro. Bueno, acá la escala correspondiente es que podemos pasar de grados Celsius a grados Kelvin sumando 273. Si lo hacemos con la escala Fahrenheit, tienen que recordar que como la escala Fahrenheit no está dividida en 100 unidades, hay que recurrir a otra transformación, ¿sí? Que es una simple relación de segmentos, porque lo que estamos midiendo la temperatura a través de las longitudes de la columna de mercurio. Y como esas columnas están medidas entre 0 y 100, o entre 0 y 273 y 373 en 100 unidades, pero en el caso de la Fahrenheit está dividida en 220 y parte de 32, ¿sí? En 180, perdón, partiendo de 32, ahí ustedes tienen que hacer una equivalencia diferente, ¿sí? Como generalmente vamos a pasar de Celsius a Kelvin, sobre todo ahora que vamos a trabajar en primer principio, donde no podemos seguir utilizando la escala Celsius, esta es la que más vamos a usar. ¿Cómo vamos hasta ahora? Por favor, algún referente en el chat. ¿Se ve la presentación? La presentación compartida. ¿Se ve bien? Bueno, gracias Martín. Y Baltasar, Ignacio, Sofía, bien. Entonces, una vez que conocemos las escalas para pasar de un sistema de temperatura a otro, antes les mostré el volumen, el termómetro de mercurio, el termómetro de bulbo, pero también hay otro termómetro que es el termómetro de gas a volumen constante, que acá la referencia para medir las temperaturas eran las presiones, la presión libre esta de una atmósfera de acá y la presión a la que está acá la presión de la superficie libre del líquido, que vendría a ser la de R o la de C. Sobre todo si tomamos la de C, la podamos comparar con la presión que está la parte libre en la superficie D. ¿Sí? Que esta sí es una atmósfera y esta es la misma presión que tiene el gas que está dentro de este bulbo. Hay una escala que nos permite, a partir de esta diferencia de longitudes, transcribirla en diferencia de presión por Torricelli, es la relación que hay entre la diferencia de presión y las diferencias de alturas o de longitudes entre los puntos, entre la superficie C y D, ¿sí? Cuál es la longitud que las distancia, y luego de ahí conocer las presiones. Y por la relación que voy a poner a continuación, podemos llegar a conocer la temperatura del gas que está dentro del bulbo, del termómetro
que nos permite el termómetro de gas a volumen constante, donde a partir de la presión podemos conocer la temperatura. ¿Sí? Fíjense que en un momento lo ponemos al bulbo dentro de hielo, o sea que va a estar a 273 Kelvin. ¿Sí? Podemos medir la presión para 273 Kelvin, que sería esta que está acá, la presión del punto triple, y con esta equivalencia, conociendo la presión que tenga el gas, cuando la metamos en el líquido, o sea, el bulbo, este bulbo, en un momento lo introducimos dentro de la celda de punto triple y vamos por equilibrio térmico a lograr que la temperatura que está dentro esté a la misma temperatura del punto triple, 273. Y luego lo introducimos en el líquido, ¿sí? O lo que queramos medir, ¿sí? También por equilibrio térmico, este gas que está dentro del bulbo B va a llegar a una determinada presión, ¿sí? Que la vamos a conocer por esta diferencia de alturas, por Torricelli, y una vez que tengamos esa presión, P, vamos a poder conocer la temperatura de ese líquido que está a presión P, ¿sí? Comparándola con la temperatura y la presión del punto triple, ¿sí? Diferente que lo que hacemos con el termómetro de bulbo, ¿sí? Este es el termómetro de gas a volumen constante, que es más exacto y que se utiliza en forma experimental en algunos laboratorios. Bueno, una vez que hablamos de las escalas de temperatura, para poder ya ir entrando en primer principio, y esto es lo que hacía referencia anteriormente, que pueden leer como capítulo previo a primer principio del libro interactivo, es que nosotros vamos a trabajar con sistemas termodinámicos conformados mayormente por gases ideales, ¿sí? Aquellos gases que son ideales o que se comportan como ideales y que en una situación de equilibrio, ¿sí? Podemos determinar la presión, el volumen y su temperatura. Esta es la relación de la ecuación general de estado de los gases ideales o aquellos que a bajas densidades se comportan como tal. El número de moles y R es la constante que ustedes ya conocen, ¿no? Que es 0,83 Joule por mol grado Kelvin, o también hay una forma de escribirla la constante universal de los gases en litro atmósfera sobre mol grado Kelvin. Acá sí o sí tenemos que poner la temperatura en Kelvin, ¿sí? Indispensable. Grave error el que así no lo haga, ¿sí? O sea que si hasta ahora tuvimos permiso de trabajar en grados Celsius, de acá en adelante ya no lo tenemos, ¿sí? Porque está todo definido en el sistema universal. Bien, una vez que recordamos que vamos a trabajar con estos sistemas, con sistemas formados por gases ideales, vamos a recordar las relaciones, ¿no? Acá está el otro valor de R que les decía antes, que es 8,3 Joule sobre mol grado Kelvin o 0,082 litro atmósfera sobre mol grado Kelvin. La relación entre presión, volúmenes y temperaturas, ¿sí? Esto era nRT. Si yo paso dividiendo la temperatura, nR, como es el número de moles de ese gas, y R, que es la constante universal, es constante, ¿sí? Y bueno, y acá según se mantenga constante la presión, la temperatura o el volumen, puedo despejar de esta relación entre un estado y otro estado, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de distintos estados de equilibrio. El estado 1 es el estado donde el gas alcanza una presión 1, un volumen 1 y la temperatura 1. Y este sería el estado 2, ¿sí? Nosotros decimos que el gas pasa del estado 1 al estado 2 por una transformación cuasi estática. Esto significa que para pasar del estado 1 al estado 2 fue tomando paulatinamente, pasando por distintos estados de equilibrio, ¿sí? Esto lo puede haber hecho a temperatura constante, vamos a decir que es una transformación isotérmica, a volumen constante, podríamos decir que es una transformación isobárica, y a presión constante es una transformación isobárica, ¿sí? No sé si lo dije correctamente antes, a volumen constante es isocórica y a presión constante isobárica, a temperatura constante isotérmica.
Otra relación que nos va a permitir mucho, nos va a asistir mucho en este tratamiento del primer principio, es que lo que vamos a definir como energía interna del gas, ¿sí? Que nosotros la vamos a llamar con la letra U, a la energía interna, de la cual vamos a poder conocer en la mayoría de las veces sus variaciones, porque es una función de estado. Si vamos a poder saber cómo un sistema evoluciona del estado A al estado B, o del estado inicial al estado final, a través de su variación. Pero lo que quiero conocer ahora, es, perdón, voy a apagar la cámara si no molesta. Lo que quiero conocer ahora es la energía interna del gas, pero a través del concepto de energía, no sé cómo sacar este icono que me tapa ahí. Bueno. ¿Cómo ven ahora la pantalla? ¿Están viendo correctamente la pantalla? ¿Se visualiza bien? Gracias, Sofía. Bueno, entonces lo que necesito es trabajar con la energía cinética. Acá está con estas signos así en la energía cinética T, porque está haciendo alusión a una energía cinética media. La energía cinética media de traslación de las moléculas de un gas que se comporta como ideal o un gas ideal es función de la temperatura. Esta T no es la misma que esta T. Esta T es la T temperatura, esta es la energía cinética media de las moléculas, que va a tener que ver con la energía interna del gas o del sistema que estemos analizando en un determinado estado, ¿sí? Entonces, la energía interna, que para gases ideales, o aquellos que se comportan como ideales a bajas densidades, en determinado intervalo de temperaturas, vamos a utilizar esta relación de la energía cinética media de traslación de las moléculas del gas, ¿sí? Esta ecuación va a ser muy útil, y este 3 medios de n lo vamos a expresar como algo particular del gas, ¿sí? 3 medios de NER lo vamos lo podemos tomar molar con el número de moles o sin el número de moles, lo vamos a llamar CB, ¿sí? Que ya adelante va a aparecer en la presentación, ¿sí? Bien. Y ahí vamos directamente a primer principio. Bien, el primer principio lo vamos a trabajar como un principio de una forma de expresar la conservación de la energía, ¿sí? Vamos a decir que cuando un sistema absorbe o cede calor al medio y realiza o recibe trabajo del medio, esta suma algebraica tiene que ver con la variación de energía interna del sistema, ¿sí? O sea, vamos a poder expresar el primer principio a través de esta expresión. Si considero el calor cedido al sistema como positivo, este Q lo tomo como positivo, bueno, entonces si el sistema pierde energía en forma de calor, será negativo, Q. Y voy a tomar como positivo el trabajo que se realiza sobre el sistema. Si tomo como positivo el trabajo que se realiza sobre el sistema, entonces este intercambio de energía lo tomo como suma. Bien, hay otros textos que lo expresan como diferencias,
¿sí? ¿Por qué? Porque este es el trabajo que se realiza sobre el sistema. Entonces, si yo considero el calor que el sistema absorbe y el trabajo que se realiza sobre el sistema, acá voy a tener una suma. Pero si en cambio, como la mayoría de las veces, ¿sí? La mayoría de las veces nosotros vamos a tomar por regla, vamos a necesitar conocer el trabajo que hace el sistema sobre el medio. Entonces, si este omega W que está acá es el trabajo que hace el sistema sobre el gas, sobre el medio, o sea, el trabajo realizado por el gas, entonces ahí, acá lo vamos a tomar negativo. Vamos a usar más la diferencia de Q menos W, pero interpretando a W como el trabajo que hace el gas. Con esto les estoy diciendo indirectamente que el trabajo que hace el gas es opuesto al trabajo que hace el trabajo realizado sobre el gas, que hace el sistema sobre el gas. O sea, el trabajo que hace el gas sobre el medio es opuesto al trabajo que hace el medio sobre el gas. Si este W es el trabajo que hace el medio, acá sumo. Si este W es el trabajo que hace el gas, esto se transforma en una diferencia. El calor intercambiado y el trabajo realizado va a depender de cómo un sistema evoluciona de un estado al otro, ¿sí? Si esta evolución la hace a temperatura constante, a presión constante o al volumen constante, esta forma de cada uno de estos intercambios de energía en forma de trabajo, en forma de calor, va a ser diferente. No es lo mismo el trabajo a presión constante que hace un gas sobre el medio, que si lo hace a volumen constante, bueno, si hace al volumen constante cero, porque no va a haber trabajo, que es cuando lo hace a temperatura constante. Lo mismo pasa con el calor intercambiado. En cambio, la energía interna U, o la variación de energía interna que experimenta un sistema al pasar de un estado al otro, no va a depender de la forma que pasó de un estado al otro. Solo va a depender del estado inicial y final. Por eso se dice que la energía interna es una función de estado, ¿sí? Para calcular y trabajar la energía interna solo me va a interesar cómo se hace esta evolución de un estado al otro. No me va a interesar cómo se hace la evolución de un estado a otro, sí me va a interesar cuál es el estado inicial y cuál es el estado final, en el caso de la energía interna. Para el calor y para el trabajo sí me va a interesar cómo es el tipo de transformación, si es adiabática, si es isobárica, si es isocórica, si es isotérmica. No les había hablado de las adiabáticas. Las adiabáticas es cuando no hay intercambio de calor entre el sistema y el medio. Existen este tipo de transformaciones. Así que no las vamos a trabajar el día de hoy, seguramente, porque nos va a quedar pendiente esa parte. Eso sí, seguramente va a ser parte del viernes, tema del viernes, y veremos si el viernes podemos empezar a trabajar el primer principio, el segundo principio, pero sí terminar con el primero. Va a ser indispensable que podamos terminar con el primero el viernes. Todo trabajando con esta expresión que relaciona la energía interna, que es una función del estado final y el estado inicial del sistema, como función de estado, el calor intercambiado entre el sistema y el medio, y el trabajo realizado por el gas, con lo cual ahí lo tomaríamos negativo. Esa va a ser la forma con la que vamos a trabajar. Espero que esto lo hayan podido haber leído desde el libro interactivo que les pasé. Si no lo hicieron, háganlo, ¿sí? Ahora después, cuando cierre la presentación, les voy a mostrar en qué páginas lo encuentran. Este es el volumen 3 del libro interactivo y creo que es el capítulo 3 también. Bueno, voy a pasar a las distintas transformaciones que les comenté recién. Hace un ratito les comenté las distintas transformaciones en este cambio que experimenta el sistema entre un estado inicial y un estado final. Imagínense ustedes
como que nuestro sistema está formado por es el gas que está dentro de un émbolo que puede ser comprimido. Este gas podemos ponerlo, esta compresión a presión constante, podemos calentar. Este recipiente pueda tener paredes adiabáticas de los costados y diatérmanas de abajo, de modo que lo podamos acercar a una fuente de calor o a una fuente fría, o sea que pueda experimentar intercambio de calor con distintas fuentes, o quitarle la fuente y que el sistema evolucione de un estado inicial a un estado final, solamente cambiando la presión, por ejemplo, y el volumen. Bien, entonces voy a hacer referencias a estas transformaciones, ¿sí? Ahí está lo que les decía antes, el gas confinado dentro de un cilindro, ¿sí? El pistón, este es el que puede ejercer fuerza sobre el émbolo, o sea, este émbolo puede comprimir el gas, ¿sí? Y dependerá cómo se haga ese proceso de compresión o expansión, para que el trabajo que se realiza sobre el gas, o el trabajo, o el opuesto, que vendría a ser el trabajo que hace el gas sobre el sistema, podamos determinar dependiendo de cómo se hace este cambio, esta transformación, vamos a poder conocer ese trabajo, ¿sí? Recuerden que el gas que está acá adentro tiene un determinado volumen inicialmente, que tiene que ver con la superficie de la sección del émbolo y con el largo del volumen que ocupa. De ahí podemos sacar el volumen como el área de la sección por el delta X que se desplaza el émbolo, ¿sí? Y el trabajo lo vamos a escribir como fuerza por desplazamiento. La fuerza va a ser la presión, fuerza sobre superficie por superficie. Esta es la fuerza, ¿sí?, que se hace sobre el gas. Y este es el desplazamiento. De modo que este A por delta X lo escribimos como diferencial B, y siendo P la expresión que experimenta. De modo que podemos conocer el trabajo. Ese trabajo va a quedar como la integral de la presión por el diferencial de volumen entre el estado final y el estado inicial. Como a mí me va a interesar, les estaba diciendo desde hace un ratito, cuál es el trabajo que hace el gas, voy a tomar el opuesto. Si como estaba escrito en la fila anterior, yo tomo el trabajo que hace el sistema, que se hace sobre el gas, bueno, entonces lo tendré que tomar negativo, ¿sí? Si lo que yo quiero es usar es el trabajo que hace el gas, voy a tomar Q menos W, y esta integral la tomo positiva. Lo cual tiene bastante lógica, porque si este volumen aumenta, ¿sí?, es porque el gas se está expandiendo, ¿sí? Entonces, de ahí puedo llegar a determinar cuál es el trabajo que hace el gas, ¿sí? Y el medio sería el que se estaría resistiendo. Como dice acá, es opuesto. Este que está acá sin el signo sería el trabajo que hace el gas. Si esta variación de volumen es positiva, el gas está expandiendo y está realizando un trabajo sobre el medio, opuesto al trabajo que hace el medio sobre el gas. Bien. Esta expresión es la que van a tener que prestarle mucha atención, porque si este trabajo se hace a presión constante, esta integral se transforma en P por delta B. Si este trabajo se hace a volumen constante, voy a tener que darme cuenta que como no cambió el volumen inicial, no cambió, porque si hace volumen constante, esta integral va a ser 0. Y si la presión
si el sistema evoluciona a temperatura constante, acá voy a tener que meter la ecuación general de estado como P por B igual a nRT, despejar P, escribirlo como N por R por T sobre el volumen y resolver una integral, ¿sí? Ese sería el caso del trabajo a temperatura constante, que lo voy a decir en un momentito, ¿sí? Pero bueno, estaba haciendo como un pantallazo general de todas las posibles valores que puede tomar esta integral, las distintas formas analíticas. ¿Cómo es el tema? Si no existe una transformación que sea o adiabática a volumen constante, con el cual el trabajo es cero, si no existe una transformación que sea isotérmica, donde yo pueda escribir la presión en función de la temperatura con la ecuación de estado, y si no existe una transformación isobárica, que yo pueda escribir este trabajo como P por delta B directamente, porque no hace falta que integre, porque la presión es constante, o sea, es una integral inmediata. Si no pasa ninguna de esas tres cosas, bueno, ahí se me complica el calcular la integral. Entonces, para calcular el trabajo, ya sea el que hace el gas, que es sin el signo negativo, o que se hace sobre el gas, que es el opuesto, en esos casos voy a tener que recurrir en la ecuación del primer principio, la variación de energía interna igual a Q menos W, entendiendo como que menos W sería el trabajo que hace el gas. En ese caso voy a tener que no voy a poder, va a ser muy difícil que pueda yo conocer el trabajo, pero capaz que puedo ir por el lado de la energía interna o puedo ir por el lado del calor intercambiado. A veces puedo conocer W a partir de las otras magnitudes, de cómo varió la energía interna o cómo se intercambió el calor en ese sistema. O sea, si yo puedo saber qué tipo de transformación es muy fácil, si las categorizo como adiabática, isocora, isotérmica, que pueda resolver esta integral. Si no es así, que la integral se me transforma complejo de calcular, entonces ahí iré a conocer las otras magnitudes, ¿sí? Porque la variación de energía interna me relaciona con Q y W. Entonces, si yo no puedo conocer el trabajo, quizás pueda conocer la variación de energía interna o el calor intercambiado. Y así hacer el estudio. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se escucha? ¿Se puede seguir la presentación? Nos falta un ratito todavía, por eso pregunto. Bien, Sofía, gracias. Bueno, entonces, ustedes esta misma presentación no la tienen así como Prezi, pero sí la tienen como PowerPoint, que la subí esta mañana, ¿sí? Es más, en la versión que ustedes tienen algunos links para trabajar simulaciones, que yo acá no los tengo. Porque aparte me resulta difícil trabajarlo desde el Prezi. Solo con la transformación isotérmica hay que expresar P en función de la ecuación del gas ideal. No, Viken, siempre que puedas, ¿sí? Si P es constante, lo saco directamente, ¿sí? Si P, si el volumen es constante, el trabajo me da 0, porque no hay variación de volumen. Y en el caso que la presión fuera, la evolución fuera a temperatura constante, ahí sí hago lo que vos estás escribiendo, ¿sí? Escribir la presión en función de la temperatura. Si cambia todo, si cambia al pasar de un estado al otro, entre el estado final y el estado inicial, va cambiando todo, la presión, el volumen y la temperatura, que puede suceder, y ya es muy complejo que la pueda calcular esta integral, ¿sí? No tengo forma sencilla de calcularla, pero podría pasar que tuviera que escribir P de alguna otra manera. A los fines prácticos, a los ejercicios que vamos a hacer nosotros, es verdad, el único momento que vamos a tener que escribir P utilizando la ecuación de gas ideal, la ecuación de estado, va a ser en la isoterma. Porque si P es constante, lo sacás fuera directamente. Y si el volumen es constante, te da 0. O sea que en el único caso que vas a tener que escribir P en función de T, va a ser para la transformación isotérmica. Si no es ninguna de esas tres cosas, y no tenés forma de reemplazarlo.
Espero haber contestado, Vicky. Si no, volvemos después sobre ese tema. Bien, entonces voy a lo que estaba diciendo recién. Si es isobárica, la integral, saco la integral y me queda como P por delta de B, porque directamente la presión fue constante y no hubo necesidad que integre. Directamente me queda la diferencia de volumen. Si es isocórica, el trabajo es cero, ¿sí? Porque delta B es cero, entonces el trabajo es cero. Y si es isotérmica, ahí sí, como estábamos hablando recién, voy a escribir la presión en función de la temperatura. Si ustedes se fijan, y lo van haciendo con un machete que tengan a mano, con un lápiz y papel, recurriendo a la escritura, cuando ustedes escriben P en función de la temperatura, dentro de la integral les queda NR sobre T, NR sobre T diferencial B, NR sobre B diferencial T. O sea, a ver, estoy despejando bien. Si la temperatura es constante, NRT va a ser una constante. Entonces, lo que paso dividiendo, o sea, a ese NRT le paso dividiendo el volumen. Y como estoy integrando respecto a diferencial B, va a quedar un logaritmo. Y en el caso de la isoterma, cuando estoy desde el volumen inicial al volumen final, el resultado va a ser esta curva, ¿no? ¿Sí? Les va a quedar NRT, que sale fuera de la integral, y la integral de diferencial B sobre B les queda este logaritmo, que se escribe, se grafica de esta manera. La evolución entre un estado inicial y final para el caso de la isoterma. Acá yo estoy planteando que voy de un punto inicial a un punto final en un diagrama de presión en función de volumen. Como yo estoy diciendo que el volumen, que la temperatura se mantiene constante por ser una isoterma, el NRT de la ecuación de estado queda constante, porque es el número de moles, la constante universal de los gases y la temperatura es constante. Entonces queda una relación de proporcionalidad inversa entre la presión y el volumen. Por eso queda esta curva, ¿no? Que es la que representa la isoterma. El área bajo esa curva es la que da el trabajo, lo que yo les decía recién, TNRT como constante dividido el volumen por diferencial B. Como tengo que integrar ese diferencial B sobre B, inicial y final, ahí esa integral del trabajo va a ser el área bajo la curva. Tenemos que empezar a pensar el trabajo como el área bajo la curva en cada una de las transformaciones. Ahora yo voy a hacer referencia a la que va por el camino A y la que va por el camino B, que son diferentes. Solamente estoy haciendo referencia a la C, que es una isoterma, ¿sí? Siempre el área bajo la curva me da el trabajo que hace el gas. Fíjense que ahí no tiene el negativo, ¿sí? Y P por B, o sea, ese trabajo me va a dar en joules, ¿sí? Cuando empiezan a hacer los ejercicios se van a dar cuenta. Entonces, si yo voy del estado inicial al estado final por el camino A, quiere decir que primero voy a temperatura constante hasta un volumen... así es. Del estado inicial al estado final. Lo había visto bien. De este estado inicial al estado final. Voy primero manteniendo el volumen constante, o sea, por una transformación isocórica. Recuérdense que ahí el gas no realiza trabajo. Y después voy por la transformación isobárica a presión constante, ¿sí? El área que queda bajo la curva es esta que está acá, ¿sí? También representa el trabajo que hace el gas. Pero ojo, porque como yo esta transformación la estoy haciendo en sentido antihorario, por más que no esté cerrada, yo puedo ver acá un sentido antihorario, acá el gas se está resistiendo, lo cual es lógico que se ve, porque en la primera parte, evidentemente, se aumentó la presión,
Acuérdense que en la ecuación de estado P por B igual a nRT, la presión es directamente proporcional a la temperatura, o sea que si se aumentó la presión es porque se calentó el gas que estaba dentro de ese émbolo que estábamos en la filmina, viendo en la filmina previa, el gas que estaba dentro de ese émbolo de alguna forma se lo calentó. Seguramente la base se puso sobre una fuente caliente, ¿sí? Entonces, con eso el gas y se trabó el émbolo. ¿Para qué? Para que no cambie su volumen, lo cual hizo que la presión aumente. Y luego se lo debe haber sometido a un proceso tal de modo de mantener la presión constante, ¿sí? Quiere decir que se le debe haber dejado algunas pesitas arriba de... si bien se lo destraba el émbolo, porque fíjense que ahí está disminuyendo de volumen, cuando va por el camino A en este sentido, se lo destraba el émbolo y se lo deja que disminuya su volumen. Para que el gas haya disminuido su volumen es porque se lo debe haber sometido a una fuente fría, ¿sí? Para que el gas se contraiga. Entonces, a presión constante se les debe haber dejado unas pesitas sobre el émbolo superior y el gas se comprimió a presión constante en forma isobárica. Entonces, este camino lo hizo primero en forma isocórica, luego en forma isobárica. El área que quedó acá abajo representa el trabajo. Pero le tengo que poner el signo negativo, porque lo hizo en sentido antihorario, ¿sí? O sea que el gas acá hizo un trabajo resistente. De modo que cuando lo utilice en la ecuación general de estado, en la ecuación en el primer principio, que modeliza el primer principio, lo tengo que considerar el trabajo del gas negativo, ¿sí? O positivo el trabajo que hizo el medio. Ahí quedaría Q más el trabajo que hace el medio o Q menos el trabajo que hace el gas, entendiendo que el trabajo que hace el gas en esta parte es resistente. Diferente es el camino B, ¿sí? De parte inicial a la parte final, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, por el camino B, primero se comprimió isobáricamente, o sea, se puso en contacto con una fuente fría para que el volumen se disminuya, pero con las pesitas arriba del émbolo para que... Imagínenselo no acostado al émbolo, imagínenselo parado, con una base en contacto con una fuente fría y la parte o sea, el cilindro y la parte superior que está el émbolo, que está cerrado, hay unas pesitas que mantengan la presión constante. O sea que se enfrió comprimiendo su volumen a presión constante. Y luego, se mantiene trabado, ¿sí? Y se lo debe calentar, porque fíjense que aumenta la presión. Si aumenta la presión, es porque aumentó la temperatura. Isocóricamente, con volumen constante. Fíjense que el área bajo la curva es menor, o sea que si bien el gas hizo un trabajo resistente, fue de menor intensidad que si lo hubiera hecho con la transformación por el camino A. Y volviendo a la última, ahí tenemos la comprensión isotérmica, porque esta también va a ser negativa porque es compresión. Este trabajo para el gas va a ser resistente. Entonces, cuando ustedes vayan a releer el capítulo, fíjense que van a tener que relacionar el calor, el trabajo, ya hemos hablado del trabajo que realiza el gas y podemos distinguir 3 tipos de transformaciones para poder calcular el trabajo, ¿sí? Y tenemos que ver que acá nosotros pudimos graficar todo el proceso porque a medida que va evolucionando, por ejemplo, tomo como ejemplo el camino A, lo va haciendo pasando de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Si no, no lo podría graficar, ¿sí? Si no pasara de un estado de equilibrio no tendría registro de las presiones, los volúmenes y las temperaturas que va
haciendo el gas en su evolución. Sí puedo saber para qué tipo de evolución entre el estado inicial y final realizó menor trabajo. En este caso, como son compresiones del gas, son todos resistentes para el gas. Y bueno, y de esta manera podemos saber cómo calcular el trabajo de para cada uno de estos tipos de transformaciones. Tener en cuenta que el signo del trabajo dependerá si el gas se comprime o se expande, y es nulo cuando el volumen no cambia. Esta relación del trabajo realizado por el gas con el área bajo la curva es sumamente importante, y el signo del trabajo también, ¿sí? Bueno, acá la isotérmica que les comentaba recién, que es esta relación de proporcionalidad inversa entre el estado inicial y final con las temperaturas. Ustedes cuando esto lo vean en el PowerPoint que tienen subido, van a tener un link que los va a llevar a este simulador, ¿sí? Ahí ven que le está mostrando cómo el émbolo está comprimiendo al gas, ¿sí? Cómo está comprimiendo al gas. Entonces ustedes pueden jugar un poquito con este tipo de transformación isotérmica. Acuérdense, nRT, que es constante porque es una isoterma, sobre el volumen hay una relación de proporcionalidad inversa, en este caso es una compresión. A medida que esto se vaya comprimiendo, el área verde bajo la curva va a ir aumentando. Jueguen con ese simulador y háganse cuentitas para ver cómo... Pues acá tienen que resolver una integral. En el caso del simulador se las resuelve solo, pero ustedes tienen, si no, tendrías que resolver una integral. En el caso, acá porque lo estoy poniendo acá en contacto, esta base seguramente para que se comprima lo tuve que haber puesto con una fuente fría para que como acá tenemos una pared diatérmana en la base inferior, se está enfriando el gas y se está comprimiendo a presión constante. Acá hay algo que está ejerciendo una lo voy a decir de nuevo. Acá el gas está comprimiendo, eso sí, ¿sí? Está pasando de un volumen inicial mayor al volumen final. La presión no está siendo constante, lo que está siendo constante es la temperatura, lo cual quiere decir que lo debo haber puesto previamente en algún tipo de fuente que le hizo disminuir la temperatura, pero después quité la fuente para que la temperatura sea constante. O sea, había descrito parte del proceso, ahora lo amplío para aclararlo. En algún momento lo tuve que haber puesto sí en contacto con una fuente fría acá abajo, eso es verdad, ¿sí? Para que el gas se enfríe, pero después quité esa fuente, el gas se sigue enfriando, se sigue comprimiendo a temperatura constante, ¿sí? Porque esta es la isoterma, o sea que no se puede seguir enfriando, se sigue comprimiendo. Si se sigue comprimiendo, al disminuir el volumen aumenta la presión, y a temperatura constante porque yo ya quité la fuente. ¿Se aclaró eso? ¿Pude en esta reversión aclarar ese tanto? Si me lo ponen por el chat, me dejaría más tranquila. Bien, Martín. Bueno, igual creo que lo voy a subir grabado, así queda testimonio de esto. Como estoy grabando, voy a intentar después subirlo como video. Bueno, y voy a tratar de no hacerlo demasiado largo para que no sea tan pesado. Entonces, esto con respecto a la isoterma. Y bueno, acá hay otro dibujo donde ya expresa como que aumentó el área bajo la curva, pero tengan en cuenta que ese trabajo le va a dar negativo. Si lo que estoy represando, si lo que estuviera, digamos, en este caso les va a dar negativo, si lo que estoy pensando es en el trabajo que hizo el gas, ¿sí? Si estoy pensando en el trabajo que hace el sistema, va a ser positivo porque son opuestos, que es lo que le da acá la cuenta en joules. Bueno, por último voy a las adiabáticas, ¿sí? Las adiabáticas no tienen intercambio de calor con el medio, Q vale 0.
Entonces, si la diferencia de energía interna es igual a Q menos el trabajo que realiza el sistema, al ser Q el cero, en ese caso yo puedo conocer el trabajo a partir de la variación de energía interna, o la energía interna como puesta al trabajo, porque Q vale cero. Ahí ya tengo parte del problema resuelto. Bueno, y acá tenemos un ejercicio que les pido que lo hagan. De todas formas lo tienen resuelto en el libro de Tipler. Si no me piden y se lo subo. Pero bueno, les comento rápidamente, ¿no? Esta situación es que tienen en un proceso cíclico, o sea, podríamos pensar en ese gas que está dentro del recipiente del cilindro, pero que vuelve al estado inicial. Por eso habla de proceso cíclico, ¿sí? La transformación inicialmente se hace a ver, estoy mirando acá, se hace con una expansión. Inicialmente se tiene un volumen de 1 litro y 2 atmósferas. Ahí ustedes van a trabajar en litro atmósfera. Si no van a calcular el trabajo en joules, sino lo van a trabajar en litro atmósfera. Fíjense la equivalencia que hay entre litro atmósfera y joules, ¿sí? Lo buscan en los textos, la relación de equivalencia que hay entre litro atmósfera y joules. Bien. Acá tienen que dice que el gas expansiona a presión constante, o sea que primero tienen una transformación isobárica, el volumen aumenta de 1 litro a 2,5 litros, o sea que es una expansión isobárica, va de A a B, por ejemplo, expandiéndose en forma isobárica y van a tener una línea recta de presión constante, y luego después les dicen que el gas enfría a volumen constante. Si que se enfría a volumen constante, quiere decir que bajó su presión. Y ahí van a tener una transformación de B a C, donde cual va bajando la presión, porque se está enfriando, manteniendo constante el volumen. Y luego dice que se comprime nuevamente hasta el volumen inicial. Y esto se comprime a presión constante, o sea que tiene una compresión isobárica. ¿Sí? Y por último se calienta hasta el volumen inicial. Se calienta hasta el estado inicial. O sea, se calienta a volumen constante, manteniendo constante el volumen. De alguna forma se trabó el émbolo. Se lo somete a una fuente de calor y esto hace que aumente su temperatura y su volumen hasta el estado inicial. Me piden que calcule el trabajo. Este es uno de los problemas más sencillos que tienen. Les va a quedar un rectángulo, un cuadrado o un rectángulo, porque primero hay una línea recta desde un volumen A hasta un volumen B mayor, o sea, de 1 litro a 2 litros a presión constante. Van a tener una línea recta paralela al eje horizontal. Luego van a tener una transformación que va a ser una línea vertical, porque es a volumen constante. Los 2,5 litros se mantienen a volumen constante y va de 2 atmósferas a 1 atmósfera. Disminuyó la temperatura y disminuyó la presión. Luego ahí tienen la parte de la base del cuadrado o del rectángulo, porque ahí tienen una compresión isotérmica, una compresión isobárica. ¿Por qué? Porque se mantiene constante la presión, ¿sí?, de 1 atmósfera hasta el volumen inicial, y luego vuelve al estado original aumentando su presión, porque seguramente se lo puso en contacto con una fuente de mayor temperatura, de modo de que elevó la presión a causa de que se elevó la temperatura, pero a volumen constante. Queda dibujado un rectángulo y les pido que hagan esto. Si no, cualquier cosa les puedo subir la resolución. Igual está en el libro de Tipler que les pasé. Ustedes tienen el link del libro de Tipler en la página 531. ¿Sí? En la página 531 está
resuelto este problema. Pero es de los más sencillos de todos, es de los más básicos, ¿sí? Tienen transformación isotérmica, isocórica, isobárica, isocórica, isobárica, ¿sí? Nada más que una parte es expansión, la otra parte es compresión. Bien, voy a ver si llego a decir alguito más, va a ser muy rápido porque quiero probar con ustedes el tema de del MIT, pero bueno, quiero decirles un par de cosas más antes, que para que revisen, ¿sí? En la clase del viernes seguimos con esto, tratan de ver los cuestionarios. El calor específico no es como pasa no es como pasa en los en los sistemas que estamos viendo hasta el momento, donde el calor específico no tenía que ver con el cambio de volumen ni con el cambio de presión. A nosotros acá el calor específico lo vamos a tomar dependiendo si la transformación se hace a volumen constante o si la transformación se hace a presión constante, ¿sí? Lo muestro nada más, las formas de calcularlo. Después acá tienen si la transformación se hace a volumen constante, acá lo está escrito en forma diferencial. Fíjense que no está el trabajo, porque en ese caso la transformación, al hacerse a volumen constante, el trabajo es cero. Entonces Q es igual al calor, a la variación de energía interna directamente, ¿sí? Y ese calor, estamos al término de dos calores, lo vamos a escribir. ¿Se acuerdan que antes hacíamos la masa por el C específico de ese material por el delta de T? Bueno, acá lo vamos a trabajar el calor específico, pero dependiendo del volumen. Y no tenemos masa, tenemos número de moles. Entonces la capacidad calorífica acá vendría a ser de M por C, va a ser número de moles por CB, en este caso que la transformación se hace volumen constante. Si ustedes recuerdan lo que yo les decía, que cuando se hacía volumen constante dentro del recipiente había algo que lo trababa, y en ese caso el sistema está en contacto con una fuente que le está entregando temperatura. Acá tenemos una pared conductora, una pared diatérmana. Acá podemos tener paredes aislantes para que no pierda calor por los costados, pero está trabado el sistema. Eso es lo que les quería decir con lo de volumen constante, ¿sí? El trabajo es cero, por lo tanto la variación de energía interna va a ser igual al calor, que lo van a escribir como N por el calor específico a volumen constante. Ustedes van a tener para cada gas cuánto vale SCB, va a quedar escrito en función de R. Para gases monoatómicos va a ser 3 medios de R. R es 0,82 en el caso de que lo están tomando 0,082 litro atmósfera sobre grado Kelvin, mol grado Kelvin, o si lo toman como 8,3 joule sobre mol grado Kelvin en el MKS. El CB va a ser 3 medios de R para monoatómicos y 5 medios de R para diatómicos, ¿sí? Vamos a trabajar con esos dos valores de CB y CB, de CB dependiendo si el gas es monoatómico o diatómico. Bueno, y por último, en el caso de que sea a presión constante, ahí sí acá tenemos el calor, que lo toman como NCP por delta T, porque es a presión constante. Este es el valor de Q en la transformación. El trabajo lo tengo que calcular a presión constante como P por delta B directamente, y de ahí saco la variación de energía interna a presión constante. Ahí fíjense que lo que les decía antes de las pesitas que están puestas ahí sobre esta parte de acá, y está el gas expandiéndose a presión constante, ¿sí? Porque mantengo las pesitas estas puestas.
Ahí les dejé antes, en la filmina anterior, cómo se calculaba la variación de energía interna y cómo se calcula el calor intercambiado y cómo se calcula la presión. A través de la presión constante, cómo se calcula el trabajo. Bueno, por último les voy a dejar esta filmina. ¿Sí? No voy a extenderme demasiado. Ahora vamos a pasar a probar qué pasa con MIT. La relación entre el CP y el CB es esta. Toman con el N, si acá toman 3 medios, o sea, lo toman con N en estos dos, les queda NR. Y si no toman el N incluido, porque no estamos tomando las capacidades caloríficas, sino estamos tomando los calores específicos, no iría el N. Pero hay una diferencia en cuando la transformación es a presión constante y a volumen constante. No son iguales el CP y el CB. La diferencia es R. Sí, si lo tomo por mol. Bien. Bueno. Acá tendríamos que ir a empezar con transformación adiabática, pero lo voy a dejar para el viernes. Les voy a pedir, voy a dejar de compartir acá esto. Les voy a pedir que tratemos de conectarnos vía Meet, y si funciona la conexión vía Meet, el viernes lo hacemos directamente vía Meet, con la dirección que tienen. ¿Tienen la dirección de Meet en el...? Bueno, ustedes tienen la conexión de Meet. Yo lo voy a hacer por el celular, porque solamente va a ser para conectarme con ustedes. Les pido que miren los cuestionarios, que miren los objetivos, que tratemos de avanzar con esto lo que podamos. El viernes seguimos con las transformaciones adiabáticas y repasando un poquito esto. Y vemos si podemos. Acá Nahuel comparte el link de Meet, que también está en el aula. Y bueno, yo voy a cortar ahora. Voy a intentar mantener la